¿Qué es lo que sabemos de las fórmulas lácteas infantiles suplementadas con prebióticos y con probióticos? La composición de la microbiota intestinal la microbiota intestinal difiere de un individuo a otro, difiere en el mismo individuo a lo largo de la vida, y en realidad lo que permanece más o menos constante son las poblaciones dominantes. El género Bifidobacterias es el más dominante y se transmite en primer lugar desde la madre durante el nacimiento. Debemos tener presente que la microbiota intestinal tiene importantes funciones a lo largo de la vida, tanto desde el punto de vista metabólico, mejorando la digestión de azúcares, produciendo ácidos grasos de cadena corta, proporcionando micronutrientes, obteniendo energía, pero sobre todo tiene un importante papel protector. Nuestro intestino es el mayor órgano de nuestro sistema inmunitario. Presentamos resistencia a la colonización, ayuda a la homeostasis y al equilibrio del sistema inmune, va a favorecer la maduración de nuestro sistema inmunitario mediante la interacción con las interacciones microbianas esenciales, va a mejorar la barrera intestinal y la tolerancia a alimentos. Vamos a ver también un poco qué papel puede jugar en esta inducción a la tolerancia, a la alergia alimentaria, a través de las placas de Peyer, que son nuestro tejido linfoide intestinal, y también van a favorecer este eje microbiota intestino-cerebro sobre el que estamos investigando en los últimos tiempos y hay cada vez más evidencia científica. En cualquier caso, los primeros 1000 días de vida son una ventana de oportunidad para el establecimiento de una microbiota intestinal más saludable, no disbiótica. Esta diapositiva también se repitió ya a lo largo de la mañana, no disbiótica, que suponga una mayor diversidad y, consecuentemente, una mayor funcionalidad. El hecho de que se produzca disbiosis, como saben, da lugar al sobrecrecimiento de bacterias y de hongos patógenos, a una disminución de la diversidad microbiana y a una respuesta inflamatoria de bajo grado por parte del huésped que puede cronificarse y que hoy se relaciona con las enfermedades que son la principal causa de morbilidad y de muerte. ¿Qué ocurre con el primer año de vida? ¿Qué ocurre con los primeros 1000 días de vida? Decíamos que es una ventana de oportunidad para la intervención y para la consecución de una microbiota intestinal más saludable. Sabemos que cuando se analizan las heces del neonato y se comparan con el trato vaginal o con la leche materna, son mucho más similares a la leche materna que al trato vaginal. Por tanto, parece que la colonización inicial del recién nacido está muy relacionada con la forma de alimentación más que con otros factores que puedan producirse en ese periodo. La leche materna tiene beneficios a corto, medio y largo plazo. Sabemos que supone un menor riesgo de infecciones respiratorias, un menor riesgo de diarrea, un mejor desarrollo cognitivo, un menor riesgo de otitis media, infecciones frecuentes en este primer año, y parece que supone también un menor riesgo de sobrepeso y obesidad y de diabetes tipo 2. Esta mañana durante el curso, cuando hablábamos de probióticos o microbiota y obesidad, vemos que revisiones sistemáticas parecían evidenciar que la lactancia materna supone una microbiota intestinal más eubiótica y que además es dosis dependiente. A mayor tiempo de lactancia materna, mayor eubiosis. Por tanto, la leche de mujer es el primer alimento simbiótico, contiene probióticos y prebióticos y es el patrón de oro para la alimentación del lactante. Es una matriz compleja de células inmunitarias, de ácidos grasos, de nucleótidos, de proteínas, pero sobre todo tiene componentes bioactivos. Tiene más de 200 estructuras de oligosacáridos identificados con un efecto prebiótico, un efecto directo sobre las células inmunitarias y de bacterias y compuestos bacterianos que van a ayudar a favorecer, a desarrollar nuestro sistema inmunitario y el funcionamiento intestinal. La leche materna contiene células y fragmentos bacterianos viables que se han observado efectos beneficiosos para la salud, así como metabolitos bacterianos. ¿Qué son los HMOs? En el momento actual hay más de 200 oligosacáridos identificados, entre 20 y 30 oligosacáridos cuantificados, son componentes bioactivos de la leche humana, alcanzan el intestino delgado, donde pueden ser degradados por las bacterias intestinales o excretados, y una pequeña parte es absorbida y alcanza la circulación sistémica. Ayudan al desarrollo de nuestro sistema inmunitario mediante la promoción del crecimiento de bacterias beneficiosas, el refuerzo de la función de barrera intestinal,
previniendo la adhesión de patógenos intestinales y educando al desarrollo del sistema inmune. Es de interés decir que hay varios tipos de oligosacáridos y que su estructura va a determinar su función. Por tanto, igual que pasa con los probióticos, cuando hablamos de oligosacáridos, de prebióticos, no todos los prebióticos son iguales y no todos los prebióticos tienen la misma función. En este sentido, es el tercer componente sólido más importante de la leche humana y se dividen en no fucosilados, fucosilados y ácidos y oligosacáridos siacílicos, en donde podemos ver que el más frecuente del no fucosilado es el LNT, del fucosilado el 2-FL y de los siacílicos el 6-SL y el 3-SL. ¿Qué beneficios tienen? ¿De qué estudios disponemos de los beneficios de los oligosacáridos sobre la salud inmune e intestinal? Como pueden ver, cuando se utilizan los oligosacáridos 3-SL y 6-SL, se promueve el crecimiento de algunas cepas de bifidobacterias y se inhibe el crecimiento de cepas patógenas como puede ser el estafilococo. También se pone en evidencia que los niveles elevados de 2-FL en la leche humana reducen el riesgo de diarrea infecciosa, tanto diarrea por Campylobacter como cualquier otro tipo de diarrea. Los niveles de citoquinas, los niveles de inflamación se ven disminuidos en lactantes alimentados con una fórmula infantil con 2-FL y podemos ver cómo los niveles de citoquinas son similares a los niños alimentados con lactancia materna, tanto el TNF-alfa como la interleuquina 6. Otro de los factores, otro de los puntos en los que los oligosacáridos parecen ejercer su función es reduciendo el dolor visceral. En un modelo animal, cuando se somete a estrés mediante agua, podemos ver en granate el dolor visceral, y cuando damos una fórmula con 2-FL más DFL disminuye el dolor visceral similar a aquellos a los que no se le hace el estrés con agua. Buscando fórmulas que se asemejen más a la leche materna, se van buscando distintos tipos de oligosacáridos, distintas combinaciones de oligosacáridos que representen un poco a todos los grupos, y en este sentido pues, aparece una fórmula con 5 oligosacáridos que demuestra un crecimiento adecuado a la edad, hasta los 12 meses, así como una buena tolerancia y una buena consistencia de las heces, similares a los niños alimentados con lactancia materna. Se observa también que promueven el crecimiento de las actinobacterias, tanto en estos 5 oligosacáridos que son el 2-FL, el DFL, el NT, el 3-SL y el 6-SL, actúan sobre la microbiota intestinal y además aumentan el acetato, aumentan los ácidos grasos de cadena corta que suponen una mayor salud intestinal. Con respecto a la modulación del sistema inmune, se pone en evidencia también los niveles elevados de IgA secretora, más a los 3 meses más del 53%, a los 6 meses más del 30%, y cuando comparamos estos oligosacáridos en distintas dosis, los de dosis más elevadas presentan a los 3 meses cifras ligeramente más bajas, pero se elevan a los 6 meses con respecto al grupo control. La calprotectina fecal se encuentra disminuida en un 28% en los niños a los que se le da una fórmula adaptada con estos 5 oligosacáridos, más similares a lo que ocurre con la lactancia materna que con el grupo control. Por otra parte, se observa una modulación de la microbiota intestinal, en lo que pueden ver el aumento de las bifidobacterias totales, más del 46%, y un incremento de más de 2 veces del Bifidobacterium longum, similar a los niños alimentados con lactancia materna. Si buscamos el crecimiento de patógenos, pueden ver que cuando se estudian los niveles de Clostridium difficile se encuentran niveles mucho más bajos que en la muestra control, de menos del 80%, similares a los niños amamantados.
Por tanto, se observa también una reducción de los niveles de Clostridium difficile en el grupo control a los 3 y a los 6 meses de edad, comparado con el grupo alimentado con leche materna. Suponen también un pH fecal más ácido, más similar a la leche materna, separándose del grupo control, y un aumento de los ácidos orgánicos, más bajos aquellos que pueden ser más patogénicos para nuestra salud intestinal. En el Congreso Internacional de Probióticos, Prebióticos y Postbióticos, celebrado en Valencia, se presentaron varias comunicaciones en relación al papel que juegan los HMO en el desarrollo del microbioma, y sobre todo me gustaba destacar esta comunicación en donde evaluaban cómo los probióticos, cómo la microbiota utiliza a estos prebióticos, y ponían como ejemplo el Infantis, que había desarrollado mecanismos específicos para la introducción de los HMOs en la célula y así metabolizarlos, y otros como el Bifidum, que los metabolizaba fuera de la célula. Decía al principio Marisa Vidal que se abre también la ventana de oportunidad para conocer cómo modular nuestra microbiota intestinal. Por tanto, sin ninguna duda, hacen falta más estudios, hace falta seguir avanzando en cuál es la mejor combinación de prebióticos y probióticos y de posbióticos para conseguir efectos sobre nuestra salud intestinal y nuestra salud inmunitaria similares a la leche materna. El conocimiento de esta ruta metabólica de la microbiota con respecto a los prebióticos, sin ninguna duda, nos va a ayudar en la identificación de estos componentes, ¿no? Como conclusiones con respecto a esta fórmula infantil suplementada con los 5 HMOs, es que el crecimiento y la tolerancia es similar a los niños alimentados con leche materna, que el crecimiento de bacterias beneficiosas y disminución de las bacterias patógenas, la disminución del pH fecal y que favorece la producción de ácidos grasos fecales saludables como puede ser el ácido láctico, mayor producción de marcadores inmunológicos fecales como la IgE secretora. Con respecto a los probióticos, yo quería comunicarles este ensayo clínico en niños de 6 a 12 meses, doble ciego, controlado. A un grupo de ellos se le da fórmulas con prebióticos y a otro grupo fórmula con GOS y con Lactobacillus fermentus, y podemos ver cómo hay una disminución de las infecciones en general, de los episodios febriles, de la necesidad de tratamiento con antibióticos, de las infecciones respiratorias y sobre todo las respiratorias de las vías altas. Por otra parte, solamente un comentario con respecto a las alergias alimentarias. Como saben, la alergia es una patología que está en aumento, su prevalencia en el momento actual, y que parece que se asocia a alguna alteración temprana de la microbiota intestinal. No solamente se asocia el mayor riesgo de alergia, sino que parece que su resolución o su persistencia, en concreto en la alergia a proteínas de leche de vaca, se asocia con determinada composición del microbioma. La leche materna es la mejor nutrición inmunológica y entrena naturalmente a nuestro sistema inmunitario a través de una exposición controlada a proteínas y a la modulación de la microbiota, tanto con oligosacáridos como con probióticos. Es nuestra referencia, por tanto, para encontrar soluciones nutricionales en el tratamiento de la alergia a las proteínas de la leche de vaca y, sin ninguna duda, la inducción de la tolerancia a la alergia alimentaria. Esta diapositiva, que me la cedió nuestro compañero Juanjo Díaz, de una charla de él en donde preguntaba qué debíamos hacer los pediatras ante la alergia a las proteínas de la leche de vaca, qué teníamos que ser reactivos o ser proactivos. Y él defendía que teníamos que ser proactivos, que empezábamos a tener mecanismos para ser proactivos, para prevenir la alergia a las proteínas y para intentar trabajar en la inducción de la tolerancia. Y esto podría ser a través de péptidos inmunomoduladores o de probióticos, de prebióticos, de posbióticos o de simbióticos, es decir, intentando modular nuestra microbiota intestinal. En este sentido, en este trabajo de Canani ya del año 11, comparaban el empleo de probióticos junto con
fórmulas extensamente hidrolizadas en el tratamiento de la alergia a la proteína no Ig mediada y, como pueden ver, había un aumento de la tolerancia en aquellos niños que se trataban con fórmulas extensamente hidrolizadas junto con el probiótico Lactobacillus GG. Asimismo, podemos ver en la continuación, tanto a los 6 meses como al año de edad, cómo aumentaba la tolerancia de manera significativa cuando estas fórmulas extensamente hidrolizadas estaban suplementadas con el probiótico. En una revisión sistemática publicada en el European Journal of Pediatrics de 19, en donde estudian pues, el Lactobacillus casei, el Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, el Lactobacillus rhamnosus, podemos ver cómo hay una evidencia de un aumento de tolerancia en función del empleo de estos probióticos junto con las fórmulas extensamente hidrolizadas. Si comparamos los niños alimentados con leche materna frente a niños alimentados con una fórmula hidrolizada con lactosa y sin lactosa, podemos ver cómo la fórmula hidrolizada sin lactosa tiene un mayor desarrollo de Bifidobacterium lactobacillus, aproximándose más a los niños alimentados con lactancia materna, y un descenso de bacterias patogénicas como es el Clostridium o los bacteroides, también asemejándose a la lactancia materna. Del mismo modo pueden ver que los ácidos grasos de cadena corta que se producen cuando la fórmula tiene lactosa se asemeja más a los niños alimentados con lactancia materna, separándose de los grupos controles. Una vez más, el papel de la lactosa, lo hablábamos esta mañana, como un buen nutriente para nuestra microbiota intestinal, incluso en aquellos individuos malabsorbentes a la lactosa, como un posible prebiótico que se ha utilizado por la microbiota intestinal y que de alguna manera ayuda a esta recomendación terapéutica de, en casos de diarrea, intentar mantener pequeñas cantidades de lactosa para conseguir una mayor y más rápida resolución de la diarrea. Y ya para no pasarme de mis 20 minutos, solo 2 comentarios. Uno en relación a los probióticos y las vacunas. Sí que sabemos que en este estudio ya del 2009 el empleo de un probiótico en una bebida láctea fermentada mejoraba la respuesta de los anticuerpos a la vacuna de la gripe en ancianos. En 2 estudios randomizados vemos el aumento de los niveles de anticuerpos cuando consumían esta leche fermentada con un probiótico, y el aumento de la seroconversión una vez que eran tratados después de la vacuna. Aquí podemos ver que hay diferencias entre los respondedores y los no respondedores al empleo de este probiótico, pero se abre de alguna manera una ventana a la investigación y al posible papel de las fórmulas infantiles también en la respuesta a las vacunas en los niños en estos primeros momentos de la vida, en el momento del desarrollo del sistema inmune. Por tanto, a la vista de los resultados, la inclusión de probióticos y de prebióticos podrían ser una solución para mejorar la microbiota intestinal en aquellos lactantes que tenemos que alimentar con una fórmula adaptada. Se han observado efectos beneficiosos en la incidencia del estreñimiento y en el cólico del lactante, en algunos procesos alérgicos, en una menor incidencia de infecciones, sobre todo respiratorias, intestinales, y en un menor empleo de antibióticos. Sin embargo, la ESGAN, el Comité de Nutrición de la ESGAN, en sus recomendaciones del año 2011, dice que no recomienda el uso rutinario en lactantes de fórmulas suplementadas con probióticos, prebióticos ni simbióticos. ¿Qué significa esto? Que no hay evidencia de los efectos de determinados probióticos o prebióticos. Pues no, lo que significa es que los estudios de los que disponemos no tenemos evidencia suficiente en cuanto a estudios randomizados con la misma dosis, con el mismo probiótico, durante el tiempo necesario para poder tener revisiones sistemáticas que nos apoyen, como decía el profesor Warner antes, a una recomendación.
La administración de algunos probióticos suplementando al lactante o la fórmula se puede asociar a la disminución del riesgo de infecciones, del uso de antibióticos, de la frecuencia de cólico, de la irritabilidad. Sin embargo, los estudios difieren en calidad metodológica en los probióticos empleados, en la duración y en la dosis. Por eso el comité dice, por tanto, los estudios no son concluyentes. También dice que hay evidencia demostrada que la suplementación con prebióticos incrementa la frecuencia y hace a las heces menos dura, pero la relevancia clínica de este hecho es cuestionable. Y faltan datos de efectos a largo plazo, especialmente si estos persistieron después de haber cesado la administración del probiótico y del prebiótico. En el año 2002, en el Nutrients, aparece un metaanálisis de Indro, en donde estudia los efectos de una fórmula suplementada con probióticos o simbióticos en niños. En esta revisión sistemática vuelve a concluir que no hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación en las fórmulas de probióticos y prebióticos. Mañana en nuestro congreso se va a presentar una comunicación por parte de la doctora Carmen Tarazona del Grupo de Trabajo de Pediatría de nuestra sociedad con respecto a la evidencia científica a día de hoy de las fórmulas lácteas infantiles suplementadas con probióticos sobre la salud del niño. Por tanto, mensajes para llevarnos a casa. La leche materna es un alimento simbiótico, contiene más de 200 oligosacáridos identificados y más de 30 cuantificados. Estos se pueden clasificar en 3 categorías. Los más representativos son el LNT fucosilado o el 2FL no fucosilado, el 3SL y el 6SL sialilados, y que su estructura va a influenciar su función. Cada vez hay más evidencias que respaldan el papel beneficioso de los probióticos y de los HMO en el crecimiento y desarrollo saludable del recién nacido y del lactante, pero ni todos los probióticos son iguales, ni todos los prebióticos son iguales, ni todas las fórmulas adaptadas son iguales. Hacen falta más ensayos clínicos que nos orienten en la necesidad de suplementar las fórmulas con probióticos y prebióticos, con qué, con cuáles y con cuánto. Y muchísimas gracias por su atención y por estar aquí hasta tan tarde.